En esta enseñanza voy a hablar sobre Tito, el capítulo 1, versículos 5 al 16. Voy a presentar unos puntos destacados del pasaje, la idea principal del pasaje y también una aplicación práctica y contemporánea para nosotros hoy en día. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para líderes que desean crecimiento y el propósito es capacitar a ustedes los que capacitan. Aquí yo enseño sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica. Si eso te interesa, entonces considera suscribirte y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de comenzar la enseñanza, solamente quiero dejarte saber que tengo un recurso, una capacitación gratis que te quiero regalar en mi sitio web marioescobedo.com. La capacitación se titula Las 3 fases para preparar un sermón. Yo doy un repaso, yo le digo un repaso panorámico general sobre un proceso desde comienzo a fin para preparar un sermón. Esto es totalmente gratis y solamente tienes que visitar mi sitio web marioescobedo.com para recibir esta capacitación gratis. No hace mucho que en mi iglesia yo presenté para mis líderes, únicamente para los líderes, una capacitación basándome sobre el escrito de Tito, la carta de Pablo a Tito. Y ahí les presenté unos principios de liderazgo, unas características de liderazgo. Y lo que yo te quiero presentar es cómo yo hice el estudio, un análisis general del pasaje para entonces preparar una enseñanza, una capacitación sobre ese pasaje. Y lo que yo siempre enseño es que obviamente tienes que leer el pasaje varias veces. Lo que yo te voy a presentar aquí es el resultado de mucho tiempo invertido en estudiar este pasaje. Y si ves todas las enseñanzas en mi canal de YouTube, vas a ver que la mayoría de las enseñanzas son enseñanzas de yo enseñándote cómo estudiar un pasaje bíblico. Y hago eso porque siento que es tan importante el proceso de estudio bíblico, tanto para la preparación de una enseñanza, pero también la preparación de un sermón, y por eso lo hago tan frecuentemente en mi canal. Lo que ves aquí es el pasaje Tito 1 del 5 al 16. Y lo que yo siempre recomiendo que hagas cuando estás comenzando un estudio de un pasaje es que dividas el pasaje en unidades de pensamiento. Lo que ves ahorita mismo en la pantalla es nada más un bloque grande de texto, de palabras, de oraciones, y puede ser un poco difícil captar y comprender bien cómo el autor bíblico, Pablo en este caso, desarrolla su tema o su idea si solamente estás viendo un bloque grande de texto bíblico. Por lo tanto, yo siempre divido mi pasaje que estoy estudiando en unidades de pensamiento. ¿Cómo lo hago? Bueno, básicamente vas a leer el pasaje varias veces para ver dónde es que el autor bíblico cambia de idea dentro del pasaje mismo. Y cuando hayas encontrado esos cambios de idea, ahí están las divisiones para las unidades de pensamiento. Entonces, para este pasaje, la manera en que lo dividen es de la siguiente manera. La primera división está en los versículos 5 al 9, donde allí Pablo habla de lo que realmente había dejado a Tito en Creta, la isla de Creta, para que hiciera. Después el versículo 10 al 14 es la segunda unidad de pensamiento, donde Pablo desarrolla otra idea. Todo bajo la idea principal del pasaje, por supuesto, pero haz de cuenta que cada unidad de pensamiento es como un párrafo en un artículo periodístico. Es la analogía que siempre ocupo para explicar el razonamiento detrás de dividir un pasaje en unidades de pensamiento. Es decir, que un artículo periodístico relata un solo suceso, un evento nada más, pero lo hace a través de párrafos y cada párrafo hace su contribución única al desarrollo del suceso que el artículo periodístico está narrando o reportando. Lo mismo en un pasaje bíblico. Un pasaje bíblico trata con una idea principal que el autor quiere comunicar a sus recipientes y por extensión a nosotros. Pero podemos dividir el pasaje, una comparación, el artículo periodístico, en unidades de pensamiento, así como en párrafos en un artículo periodístico. Entonces, ya les enseñé las primeras 2 unidades de pensamiento y la tercera es los versículos 15 y 16. Ahora,
Vas a leer y obviamente para esta enseñanza no voy a leer el pasaje. Espero que tú después de esta enseñanza tomes un poco de tiempo para leer el pasaje y date cuenta que tus divisiones tal vez no sean las mismas que mis divisiones. Y eso está bien, no tiene nada de malo que tengamos diferentes divisiones de unidades de pensamiento. Simplemente tendrás que explicar a tu propia satisfacción por qué dividiste el pasaje de la manera que lo dividiste. Después de haber dividido el pasaje en unidades de pensamiento, entonces sí, identifico la idea principal de cada unidad de pensamiento. Es decir, ¿de qué se trata esa unidad de pensamiento? Pero la clave en este paso es utilizar únicamente las palabras del texto bíblico para identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Es decir, no estoy haciendo mi propio resumen, no estoy escribiendo una paráfrasis, estoy identificando la idea principal de cada unidad de pensamiento, pero utilizando únicamente las palabras del texto bíblico. Entonces, por ejemplo, en la unidad de pensamiento número 1, yo escogí lo siguiente: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Eso para mí, esa frase explica, resume bien, encapsula bien la idea que Pablo está desarrollando en esa primera unidad de pensamiento. Si lees todo lo demás, en esa unidad de pensamiento te das cuenta que realmente de eso se trata esa unidad de pensamiento. Enseguida, en la unidad de pensamiento número 2, escogí o identifiqué lo siguiente como su idea principal: repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Eso para mí, como digo, es la idea principal, pero nada más de la unidad de pensamiento número 2. Y date cuenta de nuevo, identificando únicamente las palabras del texto bíblico mismo. Y aquí quiero notar algo. Date cuenta cómo la idea principal de una unidad de pensamiento no tiene que ser un versículo completo, ni una oración completa. Puede ser, incluso como en estos dos ejemplos de aquí, una frase nada más. Pero la clave es que represente bien la idea principal de esa unidad de pensamiento. En la unidad de pensamiento número 3 escogí lo siguiente: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Eso para mí resume, encapsula bien lo que está diciendo Pablo en esa tercera unidad de pensamiento. Ahora, en ese caso, en la unidad de pensamiento número 3, sí es una oración completa. Entonces, fíjate lo que hemos hecho. Hemos identificado las divisiones, las unidades de pensamiento para este pasaje, y enseguida entonces identificamos la idea principal para cada unidad de pensamiento. Lo que vamos a hacer enseguida es que vamos a identificar la idea principal para el pasaje entero. Pero antes de hacer eso, déjame compartirte esta información. De nuevo, tengo un recurso gratis que te quiero regalar en mi sitio web, marioescobedo.com. Y ese recurso te va a ayudar a mejorar como un predicador de la palabra de Dios y preparar sermones que están firmemente arraigados en el texto bíblico. Si eso te interesa, de nuevo, visita mi sitio web marioescobedo.com para recibir ese recurso gratis. Ahora, identificando la idea principal del pasaje entero, lo que queremos hacer es buscar el versículo, la frase, la oración que encapsule y que exprese bien lo que realmente el autor bíblico quiere comunicar a través del pasaje que estamos estudiando. Y en este caso, Tito 1 del 5 al 16, escogí o identifiqué lo siguiente como la idea principal del pasaje entero: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Fíjate cómo resalté cada unidad de pensamiento, o la idea principal de cada unidad de pensamiento en azul, y la idea principal del pasaje está resaltada en rojo. Ahora, fíjate cómo en este caso, esto no siempre sucede, pero hay veces que sí, que en este caso
la idea principal del pasaje entero incluye la idea principal de una de las unidades de pensamiento. Eso sucede de vez en cuando, no siempre, pero sí sucede y está bien. No hay problema con eso. Entonces, fíjate lo que hemos hecho. Después de invertir tiempo en hacer este tipo de estudio, has leído el pasaje varias veces. Esto no se hace en un 2x3. Se requiere tiempo, una inversión de tu tiempo. Tienes que meditar, buscar la dirección del Espíritu Santo para llevar a cabo este tipo de estudio. Pero ya dividimos el pasaje en unidades de pensamiento, identificamos la idea principal de cada unidad de pensamiento y también identificamos la idea principal del pasaje entero. Y de nuevo, déjame enseñarte lo que es la idea principal, pero así escrito de esta forma para que lo veas mejor. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Eso para mí, el versículo 5, o la porción del versículo 5, realmente abarca bien lo que Pablo quiso comunicarle a Tito en todo este pasaje de Tito 1 del 5 al 16. Ahora lo que yo hago enseguida en este proceso de estudiar un pasaje de la Biblia es que ahora sí doy mi propio resumen o más bien paráfrasis de la idea principal. Es decir, que yo veo la idea principal, el versículo que yo escogí del pasaje, y doy un paráfrasis de lo que es esa idea principal, y a esto yo le llamo la idea exegética. Y fíjate lo que escribí como idea exegética para este pasaje. Dice así: Pablo le recordó a Tito que lo había dejado a cargo de la iglesia en Creta para que estableciera líderes cuyo carácter era irreprochable, que pudieran proteger a la iglesia de personas con motivos malvados y enseñanzas falsas. Ahora, fíjate cómo eso realmente sí se basa en la idea principal del pasaje entero. Sí, abarca bien, explica bien, es un resumen bueno de ese versículo, pero también toma en cuenta otros aspectos del pasaje. Claro que no entramos en esos detalles, pero toma en cuenta esos otros aspectos. Y entonces lo que quiero hacer es que quiero formular una verdad transcultural. Una verdad transcultural es algo, una verdad, claro que es basada sobre el pasaje bíblico, pero algo que es aplicable y relevante a cualquier época, cualquier cultura. O sea, es transcultural, no tiene límite con respecto al tiempo, es algo que era cierto en el tiempo de Tito, seguirá siendo cierto en nuestro día y en 500 años más si Jesús tardara en regresar por su iglesia. Ahora, fíjate lo que escribí como la verdad transcultural. En la iglesia local es necesario identificar y capacitar a personas para que sean líderes de carácter irreprochables que protejan a la iglesia de personas con motivos malvados y enseñanzas falsas. Ahora, fíjate cómo es casi idéntico a la idea exegética, pero más global, más universal, más general. Digo, en la iglesia local es necesario, en vez de limitarnos a la situación de Tito. Y entonces, si lees la verdad transcultural, te das cuenta que realmente sí es aplicable en cualquier época, en cualquier situación donde se encuentre una iglesia cristiana, esa verdad transcultural es aplicable. Ahora, quiero compartirte algo que para mí pues fue bastante interesante, me impactó bastante cuando yo estudié este pasaje y tiene que ver con las características que Pablo identifica para estos líderes. Y básicamente todo este pasaje, y en particular las unidades de pensamiento 1 y 2, hablan de las características de un líder que Pablo le está exhortando a Tito que debiera escoger. Y lo que yo recalqué con mis líderes en mi iglesia es lo siguiente, y lee el pasaje por ti mismo para notar estas características, que las características de un líder tienen que ver más con el carácter del líder que con la habilidad del líder. Pablo recalca mucho el carácter del líder y la importancia de escoger, desarrollar, identificar, capacitar a personas de carácter, no tanto a personas de habilidad. Habilidad es importante, por supuesto que sí, pero con respecto a lo que dice Pablo, es más importante el carácter del líder que las habilidades
del líder. Y entonces nosotros cuando hablamos de esto en nuestra iglesia, realmente recalcamos ese punto y dijimos, es bueno que desarrolles habilidades, diferentes habilidades para servir en la iglesia, pero más importante que tus habilidades es tu carácter. Y lamentablemente creo que en nuestras iglesias, porque hay tanta necesidad, buscamos a personas de habilidad e ignoramos su carácter. Y yo te digo por experiencia que ese es un gran error, que si escoges a personas que sean líderes basándote sobre su habilidad, tarde que temprano, si tienen un carácter que no es irreprochable, vas a estar batallando con esas personas después. Yo prefiero batallar con la necesidad en la iglesia de que me hace falta un líder en cierto aspecto, cierto ministerio de la iglesia, que después tener que estar batallando con el carácter del líder que escogí, que no tenía el carácter necesario. Y te animo que regreses a este versículo, a este pasaje más bien, y analiza lo que dice Pablo en estos versículos para ver lo importante que es el carácter en el liderazgo, aún más que las habilidades de un líder. Quiero hacerte una pregunta y ojalá me puedas responder en los comentarios. ¿Cuáles son algunas características esenciales que debe poseer un líder? Eso es interesante. Lee este pasaje y date cuenta de lo que habla Pablo y también entonces tú medita y reflexiona y contesta esta pregunta. ¿Cuáles son algunas características esenciales que debe poseer un líder? Gracias por haberme acompañado. Espero que esto te haya ayudado. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.